vestía completamente de negro, sus ropajes negros, su barba larga, muy larga también, profundamente negra, su pelo largo negro y unos profundos ojos azules. Profundos ojos azules que destacaban sobre todo. Algunos dicen que era capaz incluso de hipnotizar con estos ojos, y es que no se podía mantener durante mucho tiempo la mirada a Rasputín, como si esta mirada tuviera una fuerza especial que inundaba a todo el que se acercaba a ella. Pues termina en la capital de la Rusia de la época, una Rusia que ya es bastante conflictiva. Había entrado en cierta decadencia el modo de gobierno de entonces. El gran poder de los zares venía disminuyéndose con el tiempo. La semilla de la revolución había prendido en algunas de las principales ciudades, de las grandes ciudades de la Rusia de entonces, y se empezaban a organizar de tal forma de que las revueltas empezaban a incrementarse en número. Lo que luego serían los grandes soviets de Moscú, pues ya hay cierto germen de esto, cierto germen de lo que posteriormente, históricamente, se conocería como la Revolución Rusa. Menuda época, ¿verdad? Pues además de esto estaba a punto de producirse otro hecho histórico de una magnitud inmensa, la Primera Guerra Mundial, donde Rusia sería uno de los protagonistas. En esta época, en este lugar, recae el monje loco. Y empieza a decirle a todo el mundo que él tiene capacidad de curar, capacidad de ver el futuro, y es que esta época también, donde la burguesía se aburría lo suyo y estaba deseosa de nuevas experiencias, pues consigue hacerse un hueco, ¿no? Empieza a incrementar su fama de curador, de sanador. Y las mujeres de la burguesía rusa lo empiezan a llamar, lo empiezan a invitar a sus casas y quedan fascinados de cómo habla este monje loco. Y esto le termina abriendo muchas puertas, todas las puertas, incluso las puertas del mismísimo Palacio Real. El zar de Rusia tenía un hijo que estaba muy enfermo. La hemofilia se había hecho presa del joven niño que estaba destinado a ser el zar de todas las Rusias, un territorio extensísimo, complicado de gobernar desde luego, que había sido gobernado de forma casi absolutista desde que la dinastía Romanov había entrado en escena, con el que sería llamado Iván el Terrible. Pero estaba en clara decadencia en esta época. Para esta decadencia había encima que sumarle a un heredero al trono que tenía una enfermedad no muy bien conocida en la época, en la cual cualquier golpe interno le hacía una hemorragia que podía acabar con su vida. Esto le hacía que estuviera normalmente enfermo y en cama. Pues conocida la fama de Rasputín, es invitado a palacio, y cuando es invitado a palacio le invitan también a que se encuentre con el joven príncipe, entonces un niño. Cuentan que es capaz de parar la hemorragia mediante no se sabe muy bien qué, si por hipnotismo, si por imposición de manos, si por aquellos métodos sanatorios antiguos que había aprendido en su largo viaje, o tal vez en aquel monasterio que cambió su vida, pero salva de una hemorragia al futuro, al que se suponía entonces sería futuro zar de todas las Rusias. Esto hace que la madre la zarina le esté agradecido de por vida, y que se establezca una estrecha relación entre Rasputín y la familia real. Tendría acceso a las estancias de la familia real.
habría que imaginarse aquella época, desde luego, estos padres en los que ven a su hijo enfermo, nadie es capaz de curarlo, y de repente aparece un ser místico que es capaz de calmar los padecimientos de su hijo, pues le abren todas las puertas, como se pueden imaginar. Además, la cierta sabiduría de la que hacía gala, una sabiduría que bebía de fuentes legendarias, y expresado como lo expresaba, pues tenía gran facilidad de palabra, pues cautivó desde luego, especialmente a la zarina y posteriormente al zar, el cual escuchaba sus consejos. No quiero decir que los siguiera, pero desde luego los escuchaba. Mientras tanto, se abre la puerta del palacio, pero Rasputín sigue viviendo de forma disoluta. Y es conocido como se da a los excesos, algo que va en cierta contradicción, ya que él se considera un hombre santo, la gente lo considera un hombre santo, pero después se da a ciertos placeres que podrían considerarse inmorales. Y esto le crea su fama oscura, su mala fama. Y es que él tenía otra forma diferente de ver, tal vez, cómo debía desarrollarse la vida de una persona, o cómo debía desarrollarse en lo personal uno. Él, que desde luego sobrevivía por ser, como ya he dicho, un sanador, pues que tenía verbo fácil y que además le gustaba bastante el alcohol, contaba y exageraba la influencia que él tenía dentro de la familia real. No se sabe muy bien si por su carácter, para darse importancia, o porque gracias a esto podía conseguir más clientes que lo llamaran a sus casas para ejercer de curandero. Pues así es como él se ofrecía. Ya todo el mundo conoce a Rasputín en Rusia, especialmente en lo que podríamos llamar la corte de aquella época. En la ciudad ya todo el mundo conoce a Rasputín. Muchos lo empiezan a odiar por la figura que él se está creando a partir de él. Y entonces estalla la Primera Guerra Mundial. Rusia termina involucrado en ella por la política de la época, no estando desde luego Rusia preparada para involucrarse en una guerra de esas características. Parte de la nobleza rusa, y esto me gustaría destacarlo, provenía o estaba vinculada con la nobleza alemana. En principio no tenía mucho sentido el involucrarse en esa guerra. Rasputín es una de las personas de influencia que dice que no hay que meterse en esa guerra. Pero las alianzas políticas de este tiempo hacen que al final Rusia termine entrando en la guerra. En la Primera Guerra Mundial, recordémoslo bien. Es un fracaso para Rusia, desde luego. No estaba preparada, no tenía los elementos que pudieran hacer que sus soldados fuesen aprovisionados en territorios tan grandes. Rusia es enorme y hasta el frente tenía que haber una línea de suministro fiable. Esto no se daba, no había infraestructura para tal cosa. Y los soldados empiezan a pasar hambre, las derrotas se empiezan a producir una detrás de otra, sobre todo a manos de un muy preparado ejército alemán. Esto hace que el zar tome una decisión drástica, radical. Irá a la cabeza del frente y tomará el mando de las tropas, para mayor gloria del Imperio ruso. Cuando entran en la guerra, o decide el zar entrar en la guerra, nuestro protagonista, este monje loco, se encuentra a muchos kilómetros de la capital de Rusia, ha vuelto a su pueblo,
su pueblo natal, recordemos que él sigue casado, que sigue teniendo allí a su mujer y a sus hijos. Está muy lejos cuando se produce la decisión de entrar en la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia. Tal vez si hubiese estado su influencia, habría intentado hacer valer su influencia para que el destino de Rusia hubiera sido diferente, y seguramente no lo habría conseguido. La cuestión es que nos encontramos con un Rasputín que está en su pueblo natal. Y en su pueblo natal sufre uno de los que sería sus primeros intentos de asesinato. Había mucha gente que lo odiaba, ¿no? Pero en su pueblo natal, al parecer, una mujer presa de la enfermedad, tal vez la sífilis que había desformado su rostro y su cuerpo, una antigua amante de Rasputín, al verlo allí intenta matarlo. Incluso tal vez ella, pensando el poco tiempo de vida que le quedaba, decidió en un último esfuerzo acabar con la vida de alguien que le había hecho mucho daño. Nunca sabremos las pequeñas historias que rodean a la gran historia de Rasputín, los datos concretos. Lo cierto es que casi consigue acabar con su vida. Con un puñal se lo clava en el pecho y rasga, según cuentan, hasta el punto de dejarlo a punto de morir. Rasga todo su cuerpo, lo abre en canal incluso. Cuentan las fuentes más exageradas, y no consigue matarlo. Rasputín era un hombre de una fortaleza extraordinaria, pero esta herida lo marcaría durante el resto de su vida. Sufriría constantes dolores. Su carácter también se vería muy perjudicado, mucho más huraño, mucho más reservado, tal vez por el miedo a otro intento de asesinato, tal vez por los profundos dolores que sufriría a partir de entonces por esta herida que casi lo mata. Rasputín vuelve a cambiar, se hace más reservado, más Rasputín, podríamos incluso decir. Bebe por los dolores de forma más incontrolada, y esto le lleva a protagonizar escenas pues que alimentan nuevamente su leyenda oscura. Cuentan incluso que una noche en un bar de aquellas Rusias se desnuda y con el pene en la mano invita a todo el mundo a que vivan libremente su sexualidad. Pues este tipo de cosas alimentan la leyenda negra de Rasputín. Pero ya todo ha cambiado. No solo ha cambiado Rasputín a raíz de este intento de asesinato, sino que Rusia también es un poco diferente. Ya no está el zar a la cabeza del gobierno, sino que está a la cabeza del ejército. La zarina sería la encargada de gestionar un poco el gobierno de Rusia, de la Rusia de aquella época. La zarina, como pueden recordar, era más fácil de influenciar por Rasputín, y es que incluso lo llegaban a ver como un enviado, como alguien que estaba allí para ayudarles a la gestión de los destinos de todos los rusos, que sorprendía a todo el mundo por su forma de ser y de actuar. A los zares, que en aquella época eran conocidos como los padres de todos los rusos, pues Rasputín los llamaba papá y mamá. Hasta ese atrevimiento llegaba a tener, y es que así era su carácter. Expresaba lo malo con profunda claridad y sin ningún tipo de educación, pero también era muy exaltado a la hora de expresar lo bueno. Si a alguien le agradaba, lo abrazaba de forma también muy exagerada, y si odiaba a alguien lo insultaba en público sin ningún tipo de problema. Pues que la zarina esté al frente del gobierno hace que Rasputín tenga muchísima más influencia, y esta influencia la hace valer. Intenta que ciertos puestos destacados queden en manos de sus amigos, a nivel político y también a nivel religioso. Intenta que gente cercana a él ascienda de posiciones. Y esto acrecenta el odio hacia Rasputín. Muchos quieren acabar con su vida, hasta el punto de que la policía secreta del zar
lo escolte y haya una